Mis amigos, muy buenos días. La inteligencia artificial no lleva mucho tiempo con nosotros y ya se habla de una posible explosión de la burbuja de la inteligencia artificial. La burbuja es económica, no técnica, pero económicamente hay un verdadero problema. Hay indicadores que están en rojo. Incluso hay personas que se habían posicionado en venta en corto. Eso significa que apostaban por el colapso de los mercados en 2008. Esas mismas personas hoy en día están empezando a posicionarse en las grandes empresas de inteligencia artificial. Entonces, ¿quién estará equivocado? ¿Quién tendrá razón? Las próximas semanas, los próximos meses nos lo dirán, pero hoy en día hay una verdadera aceleración. ¿Qué es una burbuja? Una burbuja es un sistema, es una especie de frenesí que se apodera de los mercados, que va a crear una burbuja, porque está llena de aire, no hay valoración dentro, pero hay mucho dinero que es absorbido y eso va a empujar los activos a valoraciones completamente absurdas, valoraciones estratosféricas, pero que no tienen absolutamente ningún sentido. La gente llega por avaricia, la gente llega por oportunismo, no son realistas en absoluto, pero algunos son cínicos. Les hablo de eso en un minuto. Y luego eso infla los mercados, infla ciertos activos hasta el momento en que la burbuja revienta. Y esos activos regresan a su verdadero valor, regresan a su valor intrínseco. Eso significa que se les quita todo el valor inflado, que a veces representa el 99% de su valor real. Entonces, en el pasado ha habido burbujas de todo tipo, el siglo pasado, incluso ha habido burbujas. Imagínate, en el ferrocarril, eso significa que en algún momento el ferrocarril fue considerado como el próximo El Dorado. Se consideraba como lo que expandía las fronteras y muchas compañías se metieron en el ferrocarril, explotar material rodante, construir cada vez más líneas de ferrocarril. Efectivamente, en el mercado eso creó un entusiasmo financiero, así que el ferrocarril sigue ahí, todavía tenemos vías hasta hoy, solo que el entusiasmo financiero no estaba justificado. Y en algún momento, por supuesto, tienes un colapso. Tuvimos algo más cercano, las .com, muchas empresas .com siguen existiendo, excepto que en una época bastaba con tener un sitio web, bastaba con decir que estábamos en la tecnología de Internet y redes y todo eso, para que el capital fluyera de una manera completamente desproporcionada en comparación con el valor creado por la empresa. Y entonces, ¿qué pasa? Se infla la valoración y luego un día, ¡bam!, se derrumba. El sector inmobiliario 2008 igual. Y hoy muy probablemente tenemos la IA, la inteligencia artificial, que desde el punto de vista económico es una burbuja, pero esta vez es más grande que el planeta Tierra y el día que colapse, bueno, pues ya está, ¿no? De hecho, hay que saber que mucha gente, muchos operadores están dentro de las burbujas por razones cínicas. Simplemente saben que es una burbuja, saben que las valoraciones están demasiado infladas, pero ellos piensan, yo soy más listo que los demás, yo sé que esto va a explotar, sé que esto se va a derrumbar, pero yo sabré salir en el momento justo, ¿eh? Entro cuando la burbuja tiene este tamaño, gano dinero cuando tiene este tamaño y antes de que reviente voy a salir. Es como alguien que surfea una ola, sabe que va a terminar en una roca, pero piensa, yo soy listo, saldré de la ola antes de que termine en la roca. Excepto que hay tanta gente adentro que en el momento en que empieza a colapsar, hay pánico, porque hay psicología, hay muchísima psicología en los mercados. Una buena parte de las valoraciones está relacionada con la psicología detrás. Es una manera de decir la avaricia y todo eso. Y entonces lo que va a pasar es que se derrumba de golpe. Entonces quizá algunas cifras para marcar la pauta y también una información clave en estos días que muestra una aceleración. Mira, la cifra es que si tomas OpenAI, los que poseen ChatGPT, hicieron 13.000 millones de ingresos. De acuerdo, 13.000 millones está bien, parece, es genial, excepto que por esos 13.000 millones tienen 1.400.000 millones de compromiso financiero. Entonces ves, hay una desproporción enorme, 13.000 millones, 1.4 billones. No hay ninguna empresa que pueda sobrevivir a largo plazo con una desproporción así entre sus ingresos, su tesorería y sus compromisos financieros a los que tendrá que hacer frente en algún momento. Porque aquí está bien hacer hype, hablar de promesas, todo eso, pero hay realidades concretas, realidades de mercado y realidades concretas. Solo les doy un ejemplo de una realidad concreta. Si miras a Estados Unidos, ellos piensan que para 2028, con todos los proyectos de centros de datos y supercomputadoras y todo eso relacionado con la inteligencia artificial, tendrán que construir más o menos,
entre, según las estimaciones, 38 a 70 plantas nucleares para alimentar todo eso, 38 a 70. Por cierto, te das cuenta de que Europa está completamente fuera de esta ecuación, porque Europa, con su fobia a la energía, ves, les da fobia a desarrollar capacidad energética, son fóbicos a gastarla, tienden más a destruir una planta nuclear que a construir una. Nada más tienes que ver a Alemania, así que Europa, digamos, está fuera de todo esto. Bueno, mira, construir en 2 años, de aquí a 2028, de 38 a 70 plantas nucleares, eso no va a pasar, está garantizado, seguro que no va a pasar. ¿Por qué? Porque si comparamos en los últimos 30 años, los estadounidenses solo han logrado construir 2 plantas nucleares. No se pueden construir 2 en 30 años y luego querer construir 70 en 2 años. Eso no es posible, incluso si solo quieres construir una planta, aunque sea en Estados Unidos. Y a pesar de la administración de Trump, que prometió facilitar las cosas y reducir la burocracia, probablemente te tome 7 u 8 años. Solo llenando expedientes, no solo pasando por comisiones, solo yendo con funcionarios, subiendo hasta los ministerios, obtener visas por aquí, por allá, sellos por allá, legalizaciones por allá. Es un infierno burocrático. De hecho, vemos que Estados Unidos, Europa también, ahí también se están derrumbando bajo el peso de su propia burocracia. Se han convertido en pesadillas burocráticas. Y por eso China los está superando muy rápido, porque ellos son muy ágiles, aceleran, van muy rápido. Es bastante loco que hoy en día un régimen comunista como el de China sea menos burocrático que los regímenes europeos o los regímenes estadounidenses. Entonces, de todas formas, las cifras no cuadran para nada. Entonces, lo que pasó es que la noticia de la que te hablé es que hace 2 días Sam Altman, el jefe de OpenAI ChatGPT, bueno, él sugirió que el gobierno estadounidense debía ayudarlo a garantizar préstamos. ¿Eso qué significa? ¿Garantía de préstamos por parte del gobierno estadounidense? Eso significa que simplemente el gobierno estadounidense se convierte en codeudor y se compromete a pagar a los acreedores si OpenAI no puede pagar. Si entra en incumplimiento, eso significa que el contribuyente es quien debe pagar. Eso recuerda muchísimo al sistema de rescate financiero que ocurrió en 2008. ¿Qué pasó en 2008? Es que el Estado sustituyó a los bancos inyectando dinero en ellos, pagando a sus acreedores para evitar que quebraran. Entonces, hay personas que piensan que la IA, que las empresas de IA son demasiado grandes para quebrar, demasiado grandes para colapsar, y que entonces, si alguna vez les va mal, pueden invertir, firmar cheques, repartir bonos, contratar gente con salarios de cientos de millones. Pero si sale mal, tenemos tanta necesidad de la IA porque antes de la IA ni siquiera sabíamos respirar. Antes de la IA no sabíamos ni siquiera escribir un correo electrónico o escribir un libro o conducir un coche o un avión. Y entonces necesitamos tanto la IA que si la empresa llega a colapsar, es mejor sacarle dinero al contribuyente. Excepto que ahí esa es una visión un poco ingenua porque ya hay David Sachs, lo que llaman el zar de la IA de la Casa Blanca, bueno, él ya dejó clara su postura hoy. Dijo que bajo ninguna circunstancia el Estado estadounidense rescatará a empresas de IA si hay algunas que deben hundirse, si hay algunas que deben quebrar. Bueno, así será. Habrá otras para reemplazarlas. No hay ningún problema. Eso significa. Él dijo claramente, será una guerra de todos contra todos y el más fuerte ganará. Nosotros no vamos a intervenir, porque el problema de Altman, ¿por qué quería una garantía del Estado federal? Porque cuando tiene una garantía de deuda, pues le van a prestar a una tasa extremadamente baja. Y luego hay muchos inversionistas institucionales y todo eso que verán esa deuda como de muy bajo riesgo y van a inyectar dinero, mientras que de otra manera no lo harían. Porque ¿quién va a prestar, sinceramente, quién va a prestar a una compañía cuyos compromisos financieros son muchas veces superiores a sus ingresos? No hay ningún financiero en su sano juicio que les vaya a firmar un cheque esperando recuperar su dinero algún día, porque el hype está muy bien, discutir, hacer hype y todo eso, sabiendo que hoy en día más del 95% de los proyectos de IA en las empresas fracasan, 95% de los proyectos. Y eso son cifras de Fortune y otras fuentes. Uh, uh, Proyectos que llegan con mucha fuerza. Todo eso vamos a revolucionar y todo, vamos a sacar a Geraldina de la secretaría y bueno, se gastan millones y millones y luego, después de un tiempo, no se ve ningún resultado. ¿De acuerdo? Entonces, lo que está pasando es que Altman está dando señales, eso es lo preocupante, está dando señales de que su empresa se está quedando sin liquidez. Porque ¿por qué necesita una garantía del Estado? Porque nadie le quiere prestar, esa es la realidad.
Otra cosa también que es muy preocupante, cuando ves el circuito del dinero de las compañías involucradas en la IA, ves muchísimos circuitos circulares. ¿Qué significa un circuito circular? Imagina que abres una empresa hoy y luego lo que hago es que te doy 1 millón de euros en subsidio, toma, te doy un cheque y lo que haces es que hoy te doy el cheque. En una semana vienes y compras 1 millón de euros en servicios conmigo. Entonces tú en tu contabilidad cuentas que recibiste 1 millón, ok, yo te lo di y yo en mi contabilidad cuento que vendí por 1 millón. Entonces, viste, ya duplicamos el dinero, contamos el mismo dinero 2 veces. Entonces, imagina si cada semana hacemos eso, empezamos a enviarnos el dinero y también podemos involucrar una segunda, una tercera y una cuarta empresa. Te doy un ejemplo muy sencillo. NVIDIA le da dinero a OpenAI. OpenAI lo que hace es que va a comprar espacio en un centro de datos con Oracle y luego Oracle va a comprar tarjetas de NVIDIA. Ves que el dinero dio una vuelta. Entonces, en cierta medida, son empresas que pertenecen al mismo ecosistema, así que obviamente se compran cosas entre ellas. Es cierto, en cierta medida, excepto que aquí hay preocupaciones, que ya no estamos dentro de lo razonable, más bien estamos en la desmesura. Estamos hablando de un dinero que se está contando varias veces a medida que cambia de manos de manera circular. Entonces, al girar, girar y girar, eso crea precisamente una apariencia de gran valorización, de gran facturación, de grandes ingresos, cuando en realidad no hay nada, no hay nada detrás. Detrás solo tienes personas que pagan $20 al mes por ChatGPT y tienes al 95% de los usuarios de ChatGPT que lo usan gratis. Tienes un 5% que paga $20 al mes, más algunos contratos gubernamentales y todo eso, está bien, pero en el fondo no hay dinero para justificar los trillardos que están sobre la mesa, ¿sabes? Así que eso es todo. La gente que está invirtiendo hoy está invirtiendo en una promesa, como siempre. La gente no invierte por el presente, invierte en una promesa futura. Excepto que esa promesa futura hay mucha gente a la que cada vez le cuesta más verla hacerse realidad. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Pero solo para terminar, ¿sabes que a los políticos de alguna manera les interesa? ¿Por qué les interesa? ¿En qué sentido? ¿Por qué cierran los ojos? ¿Por qué de alguna manera para ellos no está tan mal? Hay una razón y es que si tomas el SP 500 en Estados Unidos, el crecimiento reciente del SP 500, del índice, el 26% se debe a las compañías de IA. Eso significa que de alguna manera también distorsiona las cifras económicas. Así que el político tiende a cerrar los ojos ante los abusos diciendo, sí, es genial, solo déjalos hacerlo porque sin ellos es probable que sin estos globos de aire caliente de la inteligencia artificial, la economía estadounidense hoy estaría mostrando cifras compatibles o coherentes con una situación de recesión. ¿Ves? Ahora parece que todo está bien y todo eso, pero con cifras completamente artificiales, así que el globo, ese gran globo artificial, ha alcanzado tales dimensiones, incluso comparado con la economía estadounidense, que cuando lo pones sobre esta economía que en realidad está deprimida, pero cuando lo pones encima, da la impresión de que todo está bien y eso es solo una impresión. Entonces, el día que eso explote, bueno, ya sabes, habrá que correr extremadamente rápido. Bueno, ya veremos, ya veremos, ya veremos de aquí a entonces. En todo caso, gracias por haber visto este video. Hasta aquí. Les recuerdo mi libro Scrology. Logi, ok. Gracias amigos míos por haber visto este video hasta aquí y nos vemos en el próximo. Hasta muy pronto.